Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo, realizado por los alumnos de Audiovisual y Multimedia de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y por supuesto con la gran colaboración de Canal 9, Bio Bio Televisión. Esta vez vamos a hablar de un tema interesante, relevante, diría yo, lamentablemente un poco olvidado, pero que tenemos que volver a él porque constituye la esencia de lo que es nuestra patria, de lo que es la cultura, un elemento fundamental en nuestra vida. Vamos a hablar de literatura. Y para ello tenemos invitado a dos personas que le dedican gran parte de su tiempo a aquello. En primer lugar, quisiera presentar a la señora Violeta Cáceres. Ella es escritora, aunque originalmente es profesora de Ciencias Naturales y Química, y ha tenido una vasta trayectoria, especialmente en la creación de las tertulias literarias y encuentros de escritores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Además, trabajó durante un largo tiempo en el Museo de Arte Religioso de nuestra universidad. Y también tenemos a Juan Huenuán Escalona. Él es poeta, becario de la Fundación Pablo Neruda Zona Sur, obtuvo la beca de creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, expositor en la Segunda Bienal de Arte Indígena el 2008 en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Y hemos conversado con él y tiene una interesante historia en el ámbito de la literatura. Entonces yo quisiera partir por usted, señora Violeta, ¿cómo surge desde el mundo de las ciencias naturales y la química la escritura? ¿Cómo ha ido derivando en eso? Antes de contestar a eso, Monseñor, quiero darles las gracias por esta posibilidad de hablar de la creación y la escritura. Mi escritura viene anterior a elegir mi carrera. Ya desde el colegio yo escribía y tuve la fortuna de aquellos años de adolescencia de conocer a Marino Muñoz Lagos. Es un escritor que falleció hace muy poco tiempo en Punta Arenas, y él me encaminó de cierta manera en este mundo de las letras. Entonces, en enseñanza media realmente me gustaban muchas cosas, no sabía qué elegir, y me fui por el lado científico. Pero siempre estuvo latente lo de la escritura, porque yo recuerdo que en la Universidad de Concepción, yo después de mis clases me iba al Instituto de Lenguas, y me iba a los talleres literarios con Mario Rodríguez en esas épocas, y siempre he leído mucho, he estado leyendo, ha sido, yo creo que tal vez me equivoqué de vocación. Bueno, pero ahora está bastante encaminada. Y el proceso de creación, un escritor se nace, se hace, una mezcla de los dos. Yo pienso que es una mezcla de las dos cosas, porque si uno dice el escritor nace con una sensibilidad, con esta sensibilidad de conectarse, de que le duelan las cosas en el fondo. Que le duelan las cosas. Le duelan las cosas que ve a su alrededor. Entonces, eso hace que uno esté pendiente, que quiera primero expresar desde los sentimientos, desde las emociones. Después, en el transcurso del tiempo, uno va depurando todo eso y ya aplica un poco más de técnica. Pero desde ese punto de vista yo creo que nace, ahora se hace por la lectura. Uno tiene que encontrar su tradición literaria y leer mucho. Bueno, Juan, la verdad que estaba leyendo todo lo que ha hecho en el ámbito de la literatura. ¿Cómo surgió esta vocación, aunque originalmente tus primeros estudios fueron de historia? ¿Cómo surge esta vocación literaria? Creo que no es nada distinto a lo que plantea acá la colega Violeta. Si uno tuviera que hacer una especie de
de encuesta entre los escritores, probablemente todos se van a referir a esta primera instancia o acercamiento a cuestiones súper similares, ¿verdad? Entonces, siempre el colegio, siempre está el tema por ahí, incluso incluso el tema de la sensibilidad que acá se plantea también es cierto en mi caso y en muchos otros casos. Y siempre hay una especie de riña ahí también, porque llega un momento en donde efectivamente tanto los padres como la sociedad, digamos, a uno le va diciendo que tiene que estudiar, enfocar sus intereses en algo más productivo, por decirlo de alguna manera, y capitalizar estos dones o capacidades, inversiones, incluso en muchos casos de parte de los padres, por todo lo que implica en algo que sea vistoso, digamos, desde ese punto de vista también. Entonces, siempre el tema de la posibilidad de hacer o crear arte, ¿verdad? Va un poco aparejado en un riel paralelo a las actividades formales que uno pueda realizar. Y en este aspecto a mí no solamente me interesaban las letras en este caso, siempre me gustó mucho el teatro, la música. Yo estuve estudiando guitarra clásica también un tiempo, entonces componía, hacía mis canciones y varias otras cosas, la pintura, el dibujo, hice varias cuestiones. Y en algún momento uno cree que hace mejor algo determinado. En mi caso fue el tema de la poesía, y canalicé más, digamos, este espíritu desde ese punto de vista. A veces erradamente, ¿eh? Porque creo que lo correcto sería, digamos, tratar de fortalecer todos los ámbitos de creación que uno tenga, no restringirse. Pero bueno, una pregunta, ocurre. la señora Violeta hablaba de que uno escribe lo que le duele. ¿Cómo es el proceso de creación en el caso suyo? Porque veo que ha escrito varias cosas, por ejemplo, antologado en el texto Mesa para 10, Poesía amorosa actual, Love sitiado, La palabra es flor. ¿Cómo se traduce ese dolor en la creación literaria? Y lo otro, ¿cuál es la recepción que ha tenido? Yo en los talleres siempre, cuando hablo del tema del dolor, siempre pienso en una cita de Jaime Jaramillo, poeta colombiano, ¿verdad? Que plantea que la persona que escribe o que crea siempre constantemente, aquí lo estoy parafraseando en realidad, siente un constante golpeteo del mundo en las costillas. Y uno Está bonito, ¿eh? Y eso, un golpeteo del mundo en las costillas. y eso uno no entiende por qué ocurre, por qué pasa. No es uno el que quiere hacer a veces, digamos, distinto de acuerdo a lo que él plantea, sino es el mundo el que de alguna manera hace, digamos, que te empuja, te direcciona hacia un lado, y eso uno no lo entiende muy bien. Este dolor esencial yo creo que es eso. Yo creo que Jaramillo lo plantea muy bien ahí también. Entonces, en estas contemplaciones, ¿verdad?, que uno tiene cuando niño o cuando adolescente, creo que está presente también ese empujón constante, porque miras, ¿verdad? Entonces, ese dolor está muy vinculado a esta sensibilidad también, creo yo, especial, y que uno capitaliza de distintas maneras. Profesora, en general el artista, el escritor, en el caso suyo, ¿es una persona por naturaleza atormentada, digamos? No. ¿No? No. Yo creo que es que el ser humano es tan tremendamente bien complejo hecho y complejo que pasamos por toda la gama de las emociones. Las vivimos todas, no necesariamente atormentado. En mi caso, yo disfruto
de todo lo maravilloso que tiene nuestro planeta, de lo maravilloso de las personas, de la amistad, de lo emocional. Yo disfruto de eso, disfruto de la belleza. El feísmo, últimamente me escapo de eso. Encuentro que en este momento hay tanta cosa tremenda, que de pronto no hay hacia dónde volver los ojos, porque está uno bombardeada con lo que ocurre a nivel planetario, lo que ocurre a nivel de la naturaleza, a nivel de las personas, a nivel del humano. Hemos perdido tantos valores, que claro, eso atormenta de pronto, ¿no es cierto? Porque la salida, ¿dónde está? Bueno, yo sé dónde está mi salida, pero en general el mundo, sobre todo la juventud, no encuentra la salida. O sea, a ver, tú hablabas de un dolor en las costillas que te lleva a crear, y usted habla de el vínculo que hay entre escribir y la belleza. ¿Mm? Claro, hay belleza. ¿Cómo se compagina eso? Por ejemplo, cuando escribes, lee lo que vuelves a escribir. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Has roto absolutamente alguna creación? Como diciendo, esto no sirve para nada, y otros han dicho, esto me gusta. Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los problemas que, digamos, en términos iniciales tiene que superar un escritor, tiene que ver con el enamoramiento hacia a priori de todo lo que uno escribe, o creer, digamos, de buenas a primeras que todo lo que escribe es poesía, o es significante, o vale la pena. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Cuando uno rompe esta especie de hechizo con sus propias palabras, que la hacen valorarla de manera a veces, o ponderarla de manera exagerada, uno recién se está metiendo en el camino de la escritura, creo yo, propiamente tal. El poeta, el escritor, en este sentido tiene que ser el crítico más feroz con sus propios textos, ¿ya? Entonces ahí es donde está la disciplina, ahí es donde está el rigor, y donde se genera el oficio finalmente, ¿verdad? Uno puede escribir de todo. La batalla está en el lenguaje. Pero la pregunta, digamos, es ¿cuáles son los criterios para reconocer que lo que escribes, y usando tu propia palabra, que la encuentro notable, es significativo? ¿Podría uno mismo juzgar la significatividad de lo que uno escribe, o para eso está la crítica literaria? ¿Qué le pasa a usted en eso? Yo tengo una experiencia en relación a eso, porque... ¿Usted es crítica con lo que escribe? Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo en mis andanzas literarias, pertenecía al taller de Mario Rodríguez, docente de la Universidad de Concepción. Un crítico excelente, es un académico de lujo que tuvo la Universidad de Concepción, y la vara de él era tan alta, que escuchaba lo que nosotros leíamos. ¿Y qué decía? Y claro, decía, bueno, esto lo escribió tal escritor, y buscaba en su biblioteca, mire, aquí está y está escrito. Si usted va a escribir de lo mismo y superando esto, entonces hágalo. Pero si va a escribir peor de lo que ya está, entonces mejor se quede en su casa haciendo mermelada. Eso se lo escuché varias veces, y eso nos dejó a todo el grupo una crítica muy alta. Perfecto. Y yo tengo un libro que, si no es por la crítica del profesor Mauricio Ostria, yo lo habría votado, porque encontré que era muy simple, era una cosa simplona, y sin embargo tuve, no sé, como de pronto la iluminación de entregárselo al profesor Ostria, y ese libro me ha dado unas tremendas satisfacciones actualmente. Oye, usted hablaba de oficio, rigor, disciplina y disciplina. ¿Cómo es el...? Podríamos hablar de otro... A ver, otro, por ejemplo. Podríamos hablar de la estupidez también de escribir, digamos. ¿Tiene horarios? Por ejemplo,
por ejemplo, Gabriela Mistral, ella cuando escribía, lo primero que hacía era ordenar su pieza, el escritorio, en el fondo tenía esa costumbre. ¿Cuáles son las costumbres suyas de escribir? ¿Es con horario, sin horario? ¿Es por inspiración? ¿Es por transpiración? ¿Cómo funciona ese mundo? Me da la impresión que cada escritor, cada persona, cada artista llega a formular su propio método también de escritura. O sea, la inspiración en ese sentido no deja de ser un cliché, digamos, por una parte, pero que también demuestra en ocasiones una realidad, digamos, que es tangente, digamos. ¿Ya? Alguien dice, no recuerdo quién lo planteaba, pero se me ocurre eso, que si uno deja de escribir, digamos, el poema al momento de que llega, y a veces no es el poema entero, a veces es una frase, un pensamiento. Si uno ya no lo escribe en ese momento, ya después ya no vale la pena, ¿ya? Porque esto implica un sumergirse también, ¿verdad? Y que uno, si tardíamente quiere ir a sumergirse, a recoger este tesoro, esta gema que se hunde en el mar, ya puede volver, pero tal vez con otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay escritores disciplinados. Yo recuerdo, no sé, José Coser, por ejemplo, él siempre plantea que él, como es un trabajo para él, un oficio como lo planteaba, requiere, digamos, un horario. El hombre se sienta y escribe, y hay todo un método. Yo no puedo hacer eso, yo soy súper disperso en ese aspecto, y me cuesta tener de pronto ese rigor. Hay gente, pues, poetas que escriben mucho más de lo que deberían desde mi punto de vista. ¿Ya? Yo escribo poco, escribo bastante poco, y los procesos de escritura para mí son bastante largos. Hay diferencias de bastantes años entre un texto y otro. Y eso tiene que ver cómo va decantando también el propio proceso. Y la personalidad, la historia. Claro, o como lo comentábamos delante, cómo yo voy releyendo también mis textos. O sea, algo que me pareció, digamos, que no tenía mayor valor en un momento, tal vez con el tiempo uno lo lee y puede recoger, digamos, algunas cosas y enfrentarse al proceso de reescritura, por ejemplo. ¿Y el método suyo? Yo tengo algunas manías. A ver. Costumbres, ya. ¿Cuáles son? Yo tengo que tener un espacio ordenado para escribir. Ya. Tengo que tener un escritorio ordenado y tengo que darme el tiempo. Entonces, eso significa desconectarme de teléfono, desconectarme de lo cotidiano para escribir. Generalmente lo hago en la noche, donde no hay ruidos. Entonces ahí escribo. Ahora yo, tal como dice Wenwan, y tal como lo dijo Gonzalo Rojas, también yo me he demorado mucho en publicar. Yo tengo cosas escritas de hace muchos años que han estado ahí guardadas, que tal vez ahora tendré tiempo de darles otra mirada, de corregir seguramente. Y ¿Usted escribe a mano o en el computador? ¿Y usted? A mano. Sí, algunas a mano y luego traspaso. Y después traspaso. Claro. Y entonces, bueno, estábamos hablando de sus costumbres. Claro, mi costumbre es esa de estar tranquila, desconectada de lo que me rodea para poder entrar en eso. Porque tal como decía Wenwan, yo también escribo algunas ideas que van apareciendo, porque si no lo hace uno en el minuto se pierde. Ya. Las musas son celosas, ¿ah? Las musas coinciden son en eso. Las musas. ¿Qué significa eso? Las musas son celosas. Las musas son celosas. La musa de la poesía. Claro. La gema, como decía claro, él. Esa inspiración que llega, como se dice, si no se capta, en el momento se va. O sea, siempre andan ustedes con un papel y un lápiz, por de pronto, ¿o no? Sí. O sea, se le han ido muchas gemas, algunas. Sí, seguro. Sí. Ya. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este programa que encuentro que está
está fascinante y la segunda parte vamos a ver si entusiasmamos a que los jóvenes, también los adultos, escriban. Bueno, hacemos una pausa, estamos con la profesora Violeta Cáceres y también con Juan Wenwan Escalona hablando sobre literatura. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia de la universidad, el arzobispado y el canal 9 Bio Bio Televisión, hablando sobre temas interesantes. Y este programa ha sido particularmente significativo y novedoso. Estamos hablando de literatura con la profesora Violeta Cáceres y con Juan Wenwan Escalona. Usted contaba que está haciendo talleres literarios con jóvenes de los colegios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha descubierto de ellos y qué ha descubierto de ti? Sí, comentaba que a través del programa Acciona, desde el año pasado estoy trabajando haciendo talleres acá en algunos colegios de acá de la región, Talcahuano, estuve en Coronel un tiempo, en Chiguayante, ahora actualmente. Y ha sido una experiencia que interesante. A mí me gusta hacer talleres, ¿ya? Hace varios años que hago talleres digamos, con distintas personas, distintos grupos etarios, pero siempre es interesante hacerlo con estudiantes, con jóvenes, ¿verdad? Digamos, por lo que implica. Digamos, uno regularmente se queda fijado, digamos, en su propio tiempo de estudio, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, los lenguajes, el contexto, los tiempos también de alguna manera se van modificando. Y eso, cuando uno trabaja el tema de la expresión, la escrita, a través de la palabra, ¿verdad? La expresión poética, todo ese contexto está presente también. Entonces hay, como me gusta llamarlo a mí, como nuevas alianzas en la imaginación y cosas que son tremendamente valiosas, interesantes. Entonces ahí hay que, de alguna manera, encauzarlo con lecturas que a los chicos les llaman la atención, con el tema de su propia biografía, con el contexto social, lo que ellos ven, digamos, en su espacio cotidiano. Entonces, ningún material se debe desdeñar desde ese punto de vista para la poesía. Y es preciso ver, porque tal como ocurre, esta visión es transversal a la hora de crear, no solamente en la poesía, en la fotografía, en la pintura. Entonces, cómo el artista ve, ¿ya? su contexto, su propia vida, y cómo lo transforma a través del lenguaje en expresión. Ustedes que, bueno, han estado en varios talleres literarios, dirigiendo talleres, participando en talleres, ¿habrá alguna relación entre la personalidad de alguien y su amor por la literatura, o creen que son cosas totalmente independientes? Esa es la primera pregunta, porque hablábamos en la pausa que, por lo menos la tesis que postulaba, digamos, que detrás de toda acción artística, literaria, hay una nostalgia. Existe un vínculo, ¿no? Por lo que ustedes han visto con su experiencia. Sí, yo creo que las personas tienen un cierto carisma y a uno la marca. Por ejemplo, el profesor de castellano del colegio, a mí me marcó, de una profesora de castellano, que fue importante también. Ahora los talleristas a los cuales uno ha accedido también son personas muy cultas, personas que conocen su oficio. Entonces, encantan con este saber, con este conocimiento de trasladarse de un lado a otro, de vincularla a uno
con todo lo... Bueno, a mí me gusta mucho la historia, entonces a través de la historia, los movimientos literarios, como el hombre siempre ha querido expresarse, siempre ha querido manifestar, dar cuenta. El poeta es un adelantado también. Entonces, ¿El poeta es un adelantado? es un adelantado a sus tiempos, porque él, por su sensibilidad, es como un radar que capta lo que está y da cuenta de eso. Ya. Da cuenta a través de su poesía, a través de su escritura. Para mí, yo creo en eso, yo creo que es así, que recepciona todo lo que le rodea, todo eso, y pasa por el tamiz, ¿no es cierto?, de su escritura y sale. Algunos dicen que la poesía es la máxima expresión de la literatura. ¿Comparten esa tesis? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Sí, ya. La poesía involucra todo. Yo creo que está incluida la filosofía, la ética, la estética por la expresión, el conocimiento, el saber. Bueno, los griegos hablaban que la filosofía era, perdón, la poesía, la poiesis, ¿no es cierto?, la creación. Es lo ¿Cuáles máximo. son cuáles han sido sus grandes inspiradores? Porque usted hablaba de la importancia de leer, ¿ah? Sí. O sea, el que lee es el que es capaz de... Un autor, no me acuerdo quién era, pero un autor latinoamericano decía que todo buen escritor era un plagiador, ¿ah? O sea, en el sentido que alguien que había leído mucho, Claro, es hay que, algo de eso, ¿no? bueno, según Borges hay 4 temas solamente en literatura. Ah, ya. Y se escribe alrededor de esos 4 temas. ¿Cuáles son? Que Bueno. son el viaje, la búsqueda, el sacrificio de un dios, y el otro es... La muerte, ¿no? Ay, se me olvidó el otro, Ya. no recuerdo el otro. Pero todo lo que uno escribiría Es verdad. estaría enganchado con uno de esos temas. Y el amor. Claro, ahí está esto de que claro, los temas son los mismos, por lo tanto se va a hablar de lo mismo, pero cada uno va a colocar su sello personal. Ese sello personal que viene, ¿no es cierto?, a través de la historia personal, a través de las lecturas que uno tuvo, de las vivencias. Entonces, a través de ese tamiz va saliendo la escritura. Es como una procesadora interna. ¿Y cuáles han sido sus inspiradores? Yo creo que no solamente poetas, digamos, sino hay ciertas películas, pinturas, canciones, hay muchas cosas que uno finalmente lo llevan a escribir, a observar, a dejarlo en cierto estado a veces de un goce estético que es tremendamente innato, que uno, sobre todo cuando es más cabro, no le da demasiada explicación al tema. Ahora bien, en cuanto a lo relacionado con la nostalgia, sí, yo creo que puede ser. Teillier hablaba de la nostalgia, sí, decía, pero nostalgia del futuro, ¿ya? Tiene que ver con la capacidad, creo yo, también de ir transformando cosas, ir construyendo mundos, realidades tal vez más habitables para el que escribe. Hay un afán de transformación de algo, aunque sea, digamos, para uno, importante. Y la lectura en este aspecto, yo creo que la lectura tiene que ver cómo uno va recogiendo pistas, ¿verdad?, en distintas tradiciones, distintos autores frente a las cuales uno también se va reconstruyendo. Uno ve obras de arte de alguna manera para reconstruirse. Y ahí es donde se genera también lo que usted planteaba, que es el tema también de esta copia, ¿ya? Sí, claro. De esta copia, ¿verdad? Plagio. De estos plagios. Que claro, son tremendamente necesarios también, Claro. ¿ya?
pucha, si nos pusiéramos a hablar de la, no sé, de la Biblia, tendríamos que hablar también del Gilgamesh, tendríamos que hablar de las fuentes. Claro, de estas fuentes, ¿verdad? Tendríamos que hablar de Virgilio y su Eneida, Homero, tendríamos que hablar de Dante. Claro, entonces son temas evidentemente universales, pues, el amor, la muerte. Sufrimiento. El sufrimiento, el Dios, entonces tampoco son tantos temas. La posibilidad que uno tiene es incorporar el elemento, creo yo, de la propia biografía. Entonces es esencial estar consciente también de que uno está vivo y querer decir algo, ¿ya? Sí, quiero volver a un tema interesante en el sentido de que lo que planteaba Juan era que la literatura tenía un sentido de nostalgia del futuro, de transformación. Entonces, en ese sentido, el acto literario, el acto poético, el acto artístico tiene una dimensión política también. Claro. O sea, usted siente cuando escribe una columna, cuando escribe una poesía, cuando se inserta en un proyecto literario, ¿está haciendo política en el sentido de búsqueda del bien común, de alguna manera? Es una buena política. Ya. Sería la excelencia de la política. Retomando también, yo creo que hay poesía en todo lo que nos rodea. Solamente hay que tener los ojos para leerla. Hay poesía en la naturaleza, poesía en una obra de arte, en una pintura, poesía en el paisaje, poesía en las personas, poesía en las miradas, poesía en todo. Entonces hay que descubrir los códigos para captar esa belleza. Yo creo que el mundo actualmente necesita recuperar la belleza. ¿Usted piensa que la tecnología nos ayuda a captar esos códigos que está, lo que yo he percibido en lo que usted plantea, que está más bien en la naturaleza, y en el caso de Buenán veo que está más bien en la creación literaria? ¿Usted siente que los avances tecnológicos comunicacionales han ayudado a admirarse, en definitiva, a sorprenderse o no? Sí, yo pienso que sí, porque toda tecnología es como todas las cosas, se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, si la tecnología se usa adecuadamente, es un medio para descubrir también, descubrir belleza. Bueno, de pronto hay realizadores, creadores que tienen en YouTube unas cosas increíbles, ¿no es cierto? Música maravillosa, con paisajes maravillosos, serán reales o no, pero uno queda sorprendida y encantada de ver eso, ¿no es cierto? Entonces, está descubriendo, y tal como usted decía, el escribir también es hacerse partícipe de una política, del bien común, el bien para todos, que es a través del arte, a través de la belleza. De todas las poesías que... Perdón. Sí, que quisiera agregar algo a eso. A ver, la política no en el arte, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con el tema como el panfleto, por llamarlo, el politiqueo. Desde ese punto de vista, aunque pudiera serlo también. Como planteé antes, o sea, la gracia está en cómo uno juega con el lenguaje y esa materia contingente lo transforma en una herramienta también de expresión. ¿Por qué lo planteo, digamos, o por qué me interesa este tema? Porque yo soy mapuche también, ¿ya? Y uno pudiera asociar digamos, el tema mapuche, la poesía mapuche a una poesía muy ligada a lo que tú planteabas, al tema de la naturaleza, la defensa de ciertos espacios naturales, y no solamente es así o debe verse de ese punto de vista. Sí, desde la lógica de que ese mundo aún existe, ¿ya? Por más de que se vea acosado muchas veces por sistemas políticos, económicos, ¿verdad? Representados muchas veces en forestales, en latifundio, etcétera, etcétera, y que ese mundo, digamos, del que por ejemplo Licura nos habló tempranamente, sí existe. Pues también, digamos, el tema mapuche se ha diversificado también, pues, y existen otras realidades.
más urbanas, por llamarlo así. Entonces las sensibilidades, desde ese punto de vista, las realidades, que de alguna manera encausan o germinan en una propuesta estética, tiene que dar cabida también a toda esta, esta diversidad. O sea, en el fondo la poesía tiene una dimensión de encarnación. Claro, y eso, disculpa, y eso es muy político también, es muy político. Y es bueno que así sea, digamos. Es bueno que la poesía, y no solamente la poesía, sino las artes, den cuenta de todo el conjunto de realidades sociales y mundos internos, ¿verdad?, que surgen y que bullen al interior de un espacio social, que muestren cosas que a veces se creían silentes, ¿verdad? Porque eso tiene que ver, digamos. O sea, es política fundamentalmente, ¿ya?, porque nos permite una expresión interna. O sea, el arte y la poesía en este aspecto tiene que echar luz sobre aquellas cosas que están, digamos, oscurecidas o olvidadas. Interesante, ¿eh? Echar luz sobre aquello que está oscurecido y olvidado. Si a usted le dijeran, hipotéticamente, ahora va a tener que leer su último poema, ¿qué poema leería usted? También la pregunta. Los motivos del lobo de Rubén Darío. ¿Sí? Ya. Sí. Los motivos del lobo de Rubén Darío. Por favor, los invito a que lean ese poema. ¿Tú? Uf, se me ocurren tantos. Sí, claro. Uno. A mí me gusta un autor francés que se llama Michaud, un poema de Michaud que se llama Henri Michaud, que se llama Nosotros. Nosotros, ya. Sí, siempre lo leo en mis talleres. Porque ¿Y qué le suscita ese poema? Yo creo que da cuenta un poco del camino que tiene un poeta en el mundo finalmente, ¿ya? En la sociedad. Muchos apuestan al tema de pronto colectivo. No sé, a propósito del tema de lo que señalábamos recién, lo político, ¿verdad? A veces uno podría entender que lo político tiene que ver con lo social, con las masas, con hacerse cargo de las contingencias, que puede ser, digamos. Pero en mi caso particular, creo también que lo político está en la defensa de la individualidad, de la soledad, como decía Michaud también. Entonces, la defensa de la soledad. Eso me interesa mucho también. Y en un sentido más íntimo, en un sentido, digamos, más profundo, creo que la creación, que el arte, que la poesía, no debe dejarse chantajear por nada. Sí. No por un apellido, no por la contingencia, sino el autor, claro, porque esa es creo yo, uno de los últimos bastiones de esta cuestión tan efímera que es la libertad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una lucha interna que uno debe dar también como poeta, como interesante, o sea, interesante los conceptos, ¿ah? Uno, no dejarse chantajear, ¿ah? La libertad y la soledad. Bueno, creo que esos son los grandes temas. Y es curioso, ¿ah?, que no nos educan a estar solos, ¿ah? Nos educan más bien a evadirnos de nosotros mismos. Y sin embargo, ha demostrado la vida que nuestro último destino es la soledad. Es la soledad de una sociedad del descarte, ¿no? Como dice el Papa, ¿no? La soledad de los ancianos, la soledad de los pobres. Realmente ha sido fascinante. Nos queda un minuto. Díganos algo, Violeta, dinos algo para quienes nos están escuchando. Estoy seguro que mucha gente ha quedado muy cautivada con este programa, con los conceptos que se han revertido. Yo por lo menos he quedado edificado. Esa gema, la soledad, la libertad, tema interesante.
Una frase. Una frase. Para el bronce. Invitarlo a que la gente se acerque a los lugares donde en Concepción se está leyendo actualmente. Hay muchos lugares donde hay lecturas. Muy bien. En las universidades, Perfecto. en bares, hay encuentros literarios también. Que se acerque, que vaya. Es un espectáculo de tal calidad como cualquier otro, por lo tanto, es bueno que nutrir el alma. Nutrir el alma. Exacto. Juan, Yo saludaría a toda la gente que está haciendo arte en este momento en Concepción, o en este gran Concepción. Gente que está llevando a cabo proyectos nuevos y no tan nuevos. La gente que trabaja en distintas revistas, editoriales pequeñas, la gente que hace lecturas, está la Mocha, ¿verdad? La gente del taller del libro, gente que hace lecturas y ciclos de lecturas, como en el caso de Tulio, ¿verdad? Tulio, sí. El caso también bueno, hubo el año pasado terminó el ciclo en Zaguán, ¿te acuerdas? Escritores en Zaguán. Entonces hay gente, y se me quedan varios otros en el tintero. Entonces hay cosas que están pasando acá. ¿Ya? Yo llegué hace poco, relativamente poco tiempo a Concepción. Yo soy de Temuco y he estado viviendo en algunos sitios del país, me he estado moviendo. Y ahora estoy viviendo en Chihuayante, y una de las cosas que me llamó la atención también es esta efervescencia, estas cosas que están sucediendo acá, cuestión que me parece sumamente positiva, porque surgen talleres, surgen lecturas, hay un público, digamos, que pulula, digamos, en torno también al libro y sus distintas alternativas. Sí. Bueno, eso nos anima. Sí, Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, pero en fin. Bueno, yo creo que la invitación está hecha y realmente los felicito por esta aventura que han emprendido, la aventura de la libertad, la aventura de la soledad, y la aventura de la política a través de la poesía. Lo encuentro bien notable. Bueno, yo les traigo un libro del padre Cecilio de Miguel que se llama Cantar a la Vida, que son, muchas gracias. Son poesías. Bueno, también. Nos vemos prontamente. Quisiera agradecer a todos quienes colaboran para tener este espacio de cultura, este espacio de diálogo que también nos hace a todos. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.